Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente llegar a tu vida a compartir la palabra del Señor. Queremos que tu fe sea aumentada, que escuches hoy la palabra de Dios, que a pesar de que la situación se ponga difícil cada día, tú puedas tener tu confianza en Él. Que a pesar de que a tu alrededor se hable de muerte, de pandemia, de enfermedad, tú puedas decir, como dijo el salmista David, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de tus obras. Creemos que Dios va a fortalecer tu fe a través de esta palabra. Compártela con tu familia. Dios te bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios porque una vez más nos da el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Bendecimos cada oyente, cada familia que ha dispuesto su corazón para escuchar la palabra del Señor. En este hermoso día queremos seguir con la serie de enseñanza a la cual hemos puesto el título de Levántate y vence al temor. En la primera parte estuvimos hablando un poco acerca del temor humano, estuvimos hablando acerca del temor como influencia de las tinieblas y también estuvimos hablando del temor reverente al Señor, que es el temor que deben tener las personas que han decidido creer y entregarle su vida a Dios. Y es el temor que le aconsejamos a las personas que tengan en su vida, ese temor reverente al Señor. Pero en esta parte del mensaje quiero hablar un poco acerca de unos ejemplos de algunos hombres de Dios que atravesaron situaciones bastante difíciles y tuvieron que vencer temores, tuvieron que vencer situaciones en las cuales sintieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque ciertamente el temor te puede apartar del propósito de Dios y te puede apartar de esa voluntad del Señor que es buena, que es grata y que es perfecta. Y quiero comenzar con el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer versículos del 2 al 4 y luego del 9 al 16. Y dice la palabra del Señor: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Siguió el recorrido de Eliseo, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y llegamos al versículo 9 y dice: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscaban para quitarme la vida. El verso 13 dice: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Antes de comenzar a desglosar un poco lo que quiero transmitir en este pasaje que acabamos de leer, quiero hablarte un poco acerca de Elías, porque a mi parecer es uno de los profetas más extraordinarios que están en las Escrituras. Y vemos que ciertamente podemos resumirlo brevemente, ¿no? A través de muchas cosas que hizo. Es más, cuando está hablando acá las Escrituras en el capítulo anterior, podemos ver que él acababa de degollar 450 profetas de Baal. Acababa de restaurar un altar el cual el pueblo había tenido descuidado por mucho tiempo. Podemos ver cómo ciertamente él antes de eso oró para que no lloviera, y por 3 años y 6 meses no llovió nada. Volvió a orar y ciertamente nos enseña la palabra del Señor que descendió lluvia. Entonces vemos cómo, a pesar de ser un hombre de Dios, se ve atravesando una situación bastante difícil. Jezabel envía un mensajero y dándole una sentencia de muerte. Y aunque él, cuando le pregunta al Señor ¿qué haces acá, Elías?, podemos ver que él le responde que había sentido un celo profundo por el pueblo de Israel porque se habían apartado de Dios y habían destruido el altar para adorar dioses paganos. Pero el versículo 3 nos dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Él tuvo temor de morir en las manos de Jezabel. Y ciertamente no es fácil, ¿no?, recibir una sentencia de muerte, más una mujer como esta que ciertamente había hecho muchas cosas perversas que nos enseña la palabra del Señor. Pero ese miedo hizo que Elías estuviese en un lugar donde Dios no lo quería. Ese miedo lo llevó a tomar una decisión errada, lo llevó a apartarse de la voluntad perfecta de Dios. Por eso en 2 ocasiones podemos ver cómo el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? En pocas palabras le estaba diciendo: no debes estar en este lugar, Elías. Acá no es donde te quiero. Y muchas veces las personas por temor toman malas decisiones y se apartan de ese propósito del Señor. Hablemos y recordemos el principio del temor. En la enseñanza pasada hablamos un poco de eso. Ciertamente el temor te paraliza o te hace correr en dirección contraria a aquello a lo que le temes. Si la persona tiene temor al agua, las personas se alejan del agua lo más que puedan. Corren en dirección contraria hacia donde haya agua. O si se ven en una situación en la que se vean involucrados con el agua, se paralizan. Bueno, vemos cómo Elías, cuando recibió esa sentencia de muerte, corrió en dirección contraria de Jezabel. Pero vemos en el versículo 15, dice: y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino. Acá está el Señor dándole nuevamente dirección a Elías. Acá vemos al Señor recordándole ese propósito a Elías. Pero también vemos que lamentablemente, cuando terminamos de leer este pasaje que compartí acá, el Señor le dice: vas a ungir a Eliseo en tu lugar. Ten cuidado, iglesia, y no permitas que el temor, ese temor que muchas veces no es el temor reverente al Señor, sino que ese temor que quiere apartarte del propósito de Dios, te haga tomar decisiones erradas y salgas del propósito de nuestro Señor. Porque acá también podemos entender que Elías, a pesar de ser un hombre de Dios tremendo, por eso comencé diciendo lo que era Elías, también podemos ver que era un humano, que tenía fallas y que tenía errores. Y con todo y eso, el Señor lo usaba poderosamente. Nos dice Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Vemos cómo el Señor, a pesar de que Elías era un hombre que tenía fallas y errores, Dios se glorificó a través de él. Acá no está diciendo que era un hombre que estaba constantemente ni en adulterio ni en fornicación, no, está hablando de que era un hombre que podía sentir la tentación, era un hombre que, como acabamos de ver acá, sintió temor, y ese miedo
lo llevó a tomar decisiones erradas. Tengamos cuidado con esto, iglesia, y que el temor no nos aparte del propósito de Dios. Ahora también quiero hablar de dos grandes temores muy frecuentes en el ser humano. Uno, el temor a la muerte. Y lo segundo, el temor al fracaso. El temor a tomar malas decisiones. Es una situación difícil, hablando del primero, el temor a la muerte, porque todas las personas tenemos algo en común si estamos vivas, y es que en cualquier momento podemos morir, al menos que Cristo venga en el tiempo que estamos vivos y nos vayamos con Él en el arrebatamiento, pero del resto tú y yo no estamos exentos de morir. Y vamos a ver, porque te quiero compartir una palabra que le dijo Jesús a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 10, voy a leer versículos de 28 al 31. Acá Jesús vemos que está enviando a sus discípulos a anunciar el evangelio, a predicar, le estaba dando instrucciones de qué podían vestir, cómo debían hacerlo, dónde se podían quedar, pero vemos que también le dice en el verso 28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No era fácil lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos, y cuando estudiamos un poco más la palabra, vemos cuántas veces ellos estuvieron expuestos a la muerte, como se lo anunció Pablo en una de las cartas a la iglesia. Le dijo, por tu causa todo el tiempo estamos expuestos a la muerte. Y ciertamente muchos de ellos murieron predicando el evangelio o por la predicación del evangelio. Tenemos el testimonio de Jacobo, que había sido encarcelado junto con Pedro, y vino Herodes y lo decapitó. Entonces vemos cómo la instrucción que ellos estaban recibiendo no era sencilla, pero el Señor les decía, no tengan temor al que puede matar su cuerpo, pero no puede matar el alma. Ténganle temor, que es ese temor reverente al Señor que hablamos en la primera parte de este mensaje. Ese temor que nos lleva a alejarnos del pecado porque amamos y reverenciamos a nuestro Dios. A Él es a quien le tenemos que tener temor. Podemos ver acá cómo la soberanía de Dios no cae un pájaro a la tierra si no es por su voluntad, sin que Él lo sepa, y hasta el último cabello de nuestro cuerpo está contado. Y por eso Él dice, ustedes valen más que esos pajarillos. Entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entendamos cuánto Él te ama, iglesia, y que no eres un error, no eres una falla de cálculo, no eres una noche de locura, una noche de pasión. No sé lo que el enemigo ha querido meter en tu corazón, pero vengo a decirte hoy de parte del Señor que has nacido con un propósito y has nacido para hacer la voluntad de Dios, para adorarlo y para alabarlo. El segundo temor, el temor al fracaso o a la pérdida. Y quiero compartir eso a través de una parábola que enseñó Jesús en el libro de Mateo capítulo 25. Voy a leer versículos del 14 al 30 y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El verso 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que quiero resaltar acá es que no está hablando del talento como el término que conocemos hoy en día. Ese término que cuando decimos alguien es muy talentoso es porque tiene una capacidad extraordinaria de aprender la música muy rápido, tiene una voz hermosa, tiene mucha inteligencia o mucha sabiduría. Nosotros podemos ver que no está hablando, ciertamente en el contexto de lo que está escrito acá, no se está refiriendo a ese tipo de talento. Muchas veces las personas tienden a confundir esto. Lo que las personas hoy en día le llaman talento, la palabra de Dios lo llama dones. Y la Biblia nos enseña que los llamados y los dones son irrevocables. Eso está en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y la Biblia, refiriéndose a los dones, también dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 12: así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones que el Señor nos da, los regalos que el Señor nos entrega, no son para jactarnos de ellos, no son para creernos mejores que las personas. Los dones que el Señor coloca en nuestras vidas es para la edificación de la iglesia. Y es algo que nosotros debemos tener claro. ¿Por qué? Porque podemos ver ejemplos de esto. La Biblia nos habla en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos ver el ejemplo de Salomón. En cuanto a este versículo, le pidió al Señor sabiduría y el Señor se la dio. Pero cuando vemos casi al final de sus días, vemos que tuvo 1000 mujeres entre concubinas y mujeres con las que se casó, y esas mujeres lo llevaron a adorar a dioses paganos. Y en ningún momento vemos que el Señor le quitó la sabiduría a Salomón. El rey Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él y él murió siendo un rey. Los llamados y los dones que el Señor entrega son irrevocables, pero debes entender que ciertamente lo que Dios coloca en ti es para la edificación del pueblo. En el contexto de lo que está escrito, ciertamente un talento era equivalente a 3000 ciclos. Un ciclo era igual al pago diario de un trabajador. Nosotros podemos ver que está hablando el que le dio un solo talento, no era una cantidad poca como a veces las personas asumen. Está hablando de 3000 días de trabajo. Pero Dios le da a cada uno conforme a su capacidad, que es lo que muchas veces las personas no quieren entender. Cada quien tiene una capacidad diferente y el Señor a cada quien le dio, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
Y la misma enseñanza nos demuestra la sabiduría de Dios y cómo Dios ciertamente conoce las capacidades de cada uno. Nosotros debemos entender que somos administradores del reino de los cielos. Tenemos que aprender a administrar lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor da unos detalles muy interesantes en esta enseñanza para mantener el contexto de lo que está escrito. Él da una semejanza al reino de los cielos. Por eso comienza diciendo que es un hombre que se fue un tiempo, pero le dejó sus bienes a los siervos. Luego, cuando corrige al siervo que tenía un talento, le dice: debiste haber tomado mi dinero y haberlo dado a los banqueros. Nosotros podemos observar a que ciertamente el Señor está hablando de los bienes que le ha entregado a sus siervos. Nosotros, como administradores, una de las cosas que me llama mucho la atención, y por eso lo estoy hablando, es ese miedo que muchas veces las personas tienen a emprender, a hacer algo, a emprender un proyecto, a decir: ¿será que Dios quiere o no quiere eso? Y no está mal pensar o consultar o orarle al Señor, pero debemos también entender que nosotros tenemos una cuota de responsabilidad de lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. Y ese siervo, el siervo al cual el Señor le dio un talento, dice unas palabras muy interesantes, porque dice que él conocía al Señor. Y empieza a decir muchas cosas y a excusarse de que el Señor era una persona que nos recogía donde no había sembrado. Y así las personas y las vidas se llenan de excusas cuando se llenan de temor o cuando no quieren emprender. Y a lo mejor conoces gente, o a lo mejor te sientes identificado con eso que te estoy hablando hoy, porque las personas, ciertamente, el ser humano hace lo mismo. Adán no asumió su pecado delante de Dios, sino que dijo: la mujer que me diste me dio a comer el fruto. Entonces nosotros debemos aprender a entender que hay una cuota de responsabilidad también en nosotros cuando nosotros no tomamos las decisiones correctas o no hacemos o no emprendemos lo que el Señor nos ha entregado. Porque sea mucho o sea poco, lo que Dios ha puesto en nuestras manos es de gran valía para el Señor. Y en los dos primeros casos, el de 5 talentos y el de 2 talentos, el Señor le dijo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es interesante estas palabras del Señor, porque vemos que al final Él le quita el talento que le había dado al de uno y se lo dio al que tenía más. Porque el Señor está esperando que nosotros seamos siervos diligentes, que nosotros seamos fructíferos, que multipliquemos lo que Él ha colocado en nuestras manos. Pero este joven tuvo temor. Acá nosotros tenemos que entender: Él no robó. Él simplemente guardó y cuidó lo que le dieron, pero no hizo nada con él. El Señor estaba esperando que Él multiplicara lo que había colocado en sus manos. Lo mismo está esperando el Señor hoy de ti, iglesia. A veces las personas se enfocan: ¿por qué Dios a X persona le dio un carro, una casa, le dio un proyecto, le dio un negocio? Pero vemos en esta enseñanza que Dios tiene sabiduría, y vemos cómo el Señor, al que le dio un talento, si le hubiese dado 5, no hubiese multiplicado nada. Pero al que le dio 5 regresó 10, y al que le dio 2 regresó 4. Dios sabe la capacidad que cada quien tiene. Por eso no te enfoques si lo que Dios te ha dado es mucho o poco. No te enfoques en lo que tienen otros. Enfócate en cómo vas a hacer multiplicar. Pídele al Señor ideas de oro. Pídele sabiduría. Porque la palabra del Señor nos enseña que ciertamente Él hace prosperar la obra de nuestras manos. Entonces nosotros debemos creer en esa palabra, porque en el cielo no hay crisis. Y lo poco que Dios te ha dado o lo mucho, nosotros tenemos que entender que Dios está esperando que nosotros accionemos para que eso sea multiplicado. El problema no es la cantidad que Dios te da. El problema es qué estás haciendo con lo que Dios
te dio. Medita en esto, iglesia. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Lo estás escondiendo por temor o lo estás proyectando o estás haciendo algo creyéndole al Señor? No podemos dejar que el temor nos venza. La palabra del Señor nos enseña, y te quiero compartir brevemente la pelea que David tuvo con Goliat. Una enseñanza muy conocida. Puedes leerla en tu casa. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a leer versículos del 8 al 11 y luego del 45 al 49. Acá nosotros vemos que están en campo de batalla y hay un hombre enorme que narra en las escrituras llamado Goliat, un filisteo. Y dice el verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros hombres que vengan contra mí. Y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Las escrituras nos enseñan de que este hombre salía por la mañana y por la tarde durante 40 días haciendo este desafío a Israel. Israel estuvo 40 días turbado y con gran miedo. Pero el rey que tenían en ese momento no contaba con el respaldo del Señor. El Espíritu Santo se había apartado de él hasta que el mismo Señor levanta otro rey llamado David, al cual él había ungido, y el Espíritu Santo estaba en él. Y él llegó a ese campo de batalla, y cuando él escuchó las palabras del filisteo no sintió temor. Al contrario, se levantó a pelear contra él. Y dice el verso 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos y las aves del cielo a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció, dice el verso 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Acá vemos la diferencia. Ya el Espíritu Santo se había apartado de Saúl, pero ahora estaba en David. Y vemos cómo David, cuando el filisteo, a pesar de su enorme tamaño, se apresuró a la batalla, David corrió y se fue al frente de batalla. Él no huyó, él no estaba turbado, él no tenía gran miedo. Él fue a la batalla, y vemos cómo Dios le dio la victoria. Pero él empieza a hacer unas declaraciones proféticas. Cuando está hablando con Goliat, le dice: el Señor te entregará hoy en mis manos, y se sabrá que hay Dios en Israel. Nosotros debemos ser así, iglesia. No importa el temor que estés atravesando hoy, ese temor va a caer en el nombre de Jesús. Ese temor va a ser derribado, ese temor va a ser vencido, porque mayor es el que está en ti que el temor que te quiere atormentar. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aprende de David. Necesitas al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo para poder vencer. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el amor de Dios se hace manifiesto. Y mira qué hermoso lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 17 al 19, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El perfecto amor echa fuera el temor. Que nosotros podamos tener la confianza de que Dios nos perdonó, de que nosotros podamos tener la confianza de que ciertamente Él pagó un alto precio por nosotros, y ese amor que podemos hoy nosotros declarar, vivir, caminar y hacer manifiesto, solamente se hizo realidad porque Él nos amó primero. También necesitamos confiar en Dios, porque la confianza habla de nuestra fe. Las Escrituras nos dicen en el Salmo 56, voy a leer versículos del 1 al 4 y luego versículos 10 y 11. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero el verso 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? El verso 10 dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 27, versículos del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando nosotros confiamos en nuestro Señor, vamos a estar tranquilos. Por eso las Escrituras nos dicen: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir como confiado. Cuando confiamos que Él tiene el control, cuando creemos que estamos en las manos del Señor, no va a haber lugar para el temor, porque creemos y tenemos la convicción y la certeza de que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros, de que el Señor va a cumplir la palabra que ha declarado sobre nuestras vidas. Para terminar, quiero compartirte, iglesia, unos versículos. Te aconsejo que los escribas en tus puertas. Te aconsejo que lo escribas en, no sé, lo coloques en la nevera. Pero que siempre hagas esta declaración y creas esta palabra. Isaías, voy a leer el capítulo 41. Voy a leer versículo 10 y luego el versículo 13. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Yo te ayudo, no temas. Gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Isaías capítulo 43 versículos 1 y 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermosas promesas del Señor, iglesia. El Señor acá nos dice que no importa el proceso que tengamos que atravesar,
Él va a estar con nosotros. Así que no tengas temor, confía que Dios es bueno. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque lo que Él ha prometido sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso Él te dice, no temas. No sé la situación que estés atravesando hoy. Hay una situación difícil, hay mucho pánico, hay mucho miedo por la enfermedad, por la pandemia, por el virus que está atacando la tierra. Pero confiemos. Él dijo que aunque pasemos por las aguas, por el río, por el fuego, Él va a estar con nosotros. No importa el proceso que tengas que atravesar, iglesia, confía en lo que Dios va a hacer y va a cumplir el propósito en ti. Así que te animo en este día. Por eso las Escrituras nos enseñan que hay más de 365 veces palabras referentes al no temer, al no tener miedo y poder nosotros enfrentarnos cada día confiando en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Esperamos esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te amamos, iglesia, en el amor de Cristo. Bendiciones. Qué hermosa palabra de gran bendición para nuestras vidas en estos momentos difíciles, en estos momentos de angustia que atravesamos. Hoy quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Él tiene un regalo precioso para ti, que es la salvación. Dice la palabra en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo te invito a que hoy invoques su nombre, a que hoy confieses con tus labios que Él es tu Salvador y lo invites a vivir a tu corazón. Si hoy dices, yo quiero, Señor, aceptarte. Si hoy dices, Señor, necesito de ti, no quiero vivir igual, quiero caminar contigo, te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración para que le abras la puerta de tu corazón. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Lléname cada día de ti. Quiero caminar contigo. Te acepto en mi corazón, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Te felicito por haber hecho esta oración. Cultiva cada día tu relación con Dios y tu vida no será la misma. Te recuerdo que somos el Centro Cristiano Internacional, buscadores de su presencia, un lugar de restauración familiar. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Buscadores de su Presencia y en Instagram @CCI Buscadores de su Presencia. Si tienes algún motivo de oración, alguna petición, envíanos un mensaje que con mucho gusto estaremos orando por ti. Dios te bendiga.